El control feedback o control por retroalimentación es una estrategia de control la más utilizada. Consiste en lo siguiente, usted tiene su proceso y su lazo de control está formado por estos componentes, ¿no? El sensor, el controlador y el elemento final de control que podría ser una válvula o un motor. El sensor está constantemente monitoreando a la variable de control. El sensor envía una señal que es representativa de la variable de control, de la variable que se está midiendo, hacia el controlador. Esa señal, pues, es una señal eléctrica, bueno, que es equivalente al valor de la variable que se está controlando. A esa señal que envía el sensor le vamos a llamar C minúscula. Y esa señal, o sea, el valor de C, puede cambiar en el tiempo. ¿Por qué? Porque la variable puede estar cambiando en el tiempo, la variable de control puede estar cambiando. Por lo tanto, el valor, la señal que envía el sensor también puede cambiar en el tiempo. Por otro lado, el controlador ha sido preconfigurado para establecer cuál debe ser el valor de C. ¿Cuál debe ser el valor de la variable de control cuando todo está trabajando de manera conforme? Cuando todo está ok, cuando todo está en estado estacionario. A ese valor nosotros le llamamos R, que es el set point. R es el valor que debería tener la variable de control. Y eso lo establece generalmente pues el usuario, ¿no? El operador, el ingeniero que está encargado del proceso. Él dice, yo quiero que la temperatura aquí en este fluido sea de 30 grados Celsius. Correcto, eso es R. Por supuesto que, si bien es cierto, usted establece la magnitud que usted desea, hay componentes internos que transforman eso que usted ha colocado en una señal eléctrica. Pues, ¿no? Entonces, se supone que si el proceso está trabajando de manera conforme, la señal que envía el sensor debe ser igual a R. Ahora, ¿por qué R dice R en función al tiempo? ¿No se supone que es un valor constante? En realidad sí es un valor constante. Sin embargo, podría darse el caso que en algún momento el encargado del proceso pues decide cambiar el valor de R. Es decir, ¿saben qué? La temperatura aquí en este equipo ya no puede ser 30 grados Celsius, no, tiene que ser 50. Entonces, ¿qué hace? Lo cambia. Ese cambio que ha hecho de 30 a 50 es un cambio en el tiempo. Por eso decimos que R varía en el tiempo. No significa que constantemente R está cambiando en el tiempo, no. Eso puede ocurrir algunas veces. Y generalmente cuando ocurre, ocurre a través de un cambio tipo escalón, es decir, que pasa de un valor a otro valor, por decisión propia de la persona que está encargada del proceso. Y dentro del controlador se hace la comparación, se comparan ambas señales. Y esa comparación se hace con una resta. Y al resultado de esa resta le llamamos E, que es el error. El error el error de la variable de proceso. Pero el error respecto a qué? Respecto al set point. Si usted le dice yo quiero que el proceso esté a 30 grados y resulta que no está a 30, pues está a 50, entonces va a haber una diferencia. Ese es el error. Y se mide de esta forma. El set point menos la variable de control o la variable que se está midiendo. El controlador trabaja con esta cantidad, no trabaja con este, ni con este, no con este, con el error. Y en función al valor del error, es que él procesa esa información utilizando sus estrategias y sus algoritmos previamente programados y emite una señal hacia el elemento final. A esa señal le vamos a llamar M, que es una señal que puede estar cambiando en el tiempo. ¿Y por qué puede cambiar en el tiempo? Porque esta señal que envía el sensor también puede cambiar en el tiempo. Y si esto está cambiando en el tiempo, así esto se mantenga constante, el error va a cambiar en el tiempo. Y si el error cambia en el tiempo, pues la señal de salida también va a cambiar en el tiempo. Y todo se vuelve dinámico. Bueno, el objetivo de esta señal M, que va hacia el elemento final, es manipular alguna variable, de tal manera que cuando se manipule esa variable en el proceso, la variable de control regrese a su valor preestablecido. Si la variable que estás controlando es la temperatura, es evidente pues que la temperatura no va a viajar por el cable, bueno, la temperatura no es una magnitud que no tiene nada que ver con transmisión. Es por eso que siempre se coloca transductores. ¿Y qué cosa es un transductor? Es aquel componente que convierte una señal de un tipo a otro tipo. ¿Y por qué es importante estos transductores? Porque estas dos señales que van a ingresar al controlador y esta señal que sale del controlador deben estar en la misma magnitud. Por ejemplo, en el estándar 420 miliamperios. Porque el sensor puede estar enviando una señal en voltaje,
puede estar enviando información de otra magnitud, de otra escala, de otro tipo, que es muy diferente a lo que envía desde el panel de control aquí, o lo que recibe la válvula. Como están enviando señales diferentes, estas deben ser estandarizadas en un solo tipo, que generalmente es el estándar de 4 a 20 miliamperios. Por lo tanto, necesitamos componentes que conviertan esta señal en esta escala. Siempre es de 4 a 20 miliamperios, no. A veces, digamos, por una cuestión de comodidad, uno podría trabajar en una escala o en un estándar de porcentaje, es decir, de 0 a 100%. Pero si es así, las tres corrientes deben estar en esa misma escala, en porcentaje o en miliamperios. Vamos a suponer que este proceso está en estado estacionario. Y vamos a suponer que en estado estacionario lo que se está midiendo es el flujo, o mejor dicho, se está controlando el flujo. Acá tengo un sensor de flujo. Y el sensor está midiendo un flujo de 200 litros por minuto. Vamos a suponer que 200 litros por minuto, en términos de miliamperios, equivale a 10 miliamperios. Ahorita vamos a ver cómo se saca eso. Eso equivale a 10 miliamperios. Quiere decir que esta es la señal C en estado estacionario, 10 miliamperios, que proviene ¿de dónde? Del sensor de flujo. Por otro lado, vamos a suponer que el punto de consigna también es 200 litros por minuto. O sea que está igual a lo que está marcando el sensor. Eso se convierte a una señal en miliamperios que equivale a 10 miliamperios. Este debería ser el valor de R en estado estacionario. Fíjense que ambas magnitudes son iguales, por lo tanto el error va a ser 0. ¿Qué significa eso? Que la variable de control se encuentra en su punto de consigna, es decir, la variable de control tiene el mismo valor que el set point, en este caso 200 litros por minuto. Y por lo tanto, eso significa que el proceso está trabajando de manera eficiente, pues, ¿no? Y si está trabajando de manera eficiente, significa que no hay ningún error, pues, no hay error. Y como no hay error, entonces el controlador va a enviar una señal hacia el elemento final. ¿Pero cuál va a ser el valor de esa señal? ¿Va a ser 0? No. Va a ser un valor que corresponde al estado estacionario. En este caso, vamos a poner que sea 15 miliamperios. 15 miliamperios convertidos, en este caso el elemento final es un motor, equivale a 8 HP. Es decir, aquí lo que estamos manipulando es la potencia del motor. Y la potencia del motor en estado estacionario, para este ejemplo, va a ser de 8 HP. Si el flujo no cambia y no cambia el set point, no tendría por qué cambiar esta señal y por lo tanto no tiene por qué cambiar la potencia del motor. Y se supone que todo debe estar ahí en estado estacionario. Pero no siempre ocurre eso. ¿Qué pasa si en un momento dado el flujo aquí es de 200 litros por minuto? El set point 200 litros por minuto, el error es 0, la señal que envía el controlador es de 15 miliamperios y eso controla la potencia de algún motor. A medida que avanza el tiempo, vamos a suponer que el flujo no cambia, y si el flujo no cambia y el punto de consigna no cambia, no tendría por qué cambiar tampoco la señal del controlador. Por lo tanto, la potencia del motor sigue siendo 8 miliamperios, 8 HP. El tiempo avanza, el flujo sigue siendo el mismo, el set point sigue siendo el mismo, y por lo tanto, el controlador envía la misma señal. Y vamos a suponer que de repente, no sabemos por qué, el flujo cambia. Ya no es 200, ahora es más de 200 litros por minuto. Si aumenta el flujo, va a aumentar el valor de esta variable. Para esas circunstancias, el set point no ha cambiado, sigue siendo 200 litros por minuto. Esto sigue siendo el mismo, pero acá tengo un problema. El set point no habrá cambiado, pero sí cambió la señal del sensor. Por lo tanto, el error ya no va a ser 0. En este caso, como el valor de R sigue siendo el mismo, pero el valor de C ha cambiado, ha aumentado, es evidente que el error va a disminuir. Y si disminuye el error, esa variación del error que estamos viendo acá es manejada por el controlador de tal manera que el controlador lo que va a hacer es cambiar su señal de salida. Ya no va a ser 15 miliamperios. En este caso vamos a suponer que empieza a disminuir. Y si esta señal, que antes era 15 miliamperios, ahora empieza a disminuir, ¿qué significa eso? Que la potencia de este motor ya no va a ser 8 HP, sino va a ser menos. Entonces usted ahora está manipulando aquí la potencia del motor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de regular otra vez el flujo aquí, que empezó a aumentar. Ahora, no porque el controlador envíe una señal diferente, quiere decir que el flujo, la variable de control instantáneamente se va a recuperar y se va a poner en su valor original. No. Puede que no, puede que el flujo siga aumentando, a pesar de que aquí ya se está manipulando el motor, el flujo sigue aumentando. El set point se mantiene constante porque nadie ha tocado el panel de control. Por lo tanto, el error va a seguir disminuyendo, ¿no? Porque aumenta más esto es constante, entonces esto empieza a disminuir más. El controlador detecta que el error más bien sigue aumentando, es decir, que aquella acción que ha hecho no ha surtido mucho efecto.
Entonces, ¿qué va a hacer el controlador? Pues va a enviar una señal mucho menor todavía. Es decir, va a persistir en el hecho de manipular esta potencia. La potencia del motor va a disminuir más todavía. Detecta que el flujo sigue aumentando, pero ya no tanto como antes. Y eso se debe a que está surtiendo efecto la manipulación, en este caso del motor. Y vemos que de repente ahora la señal del sensor empieza a disminuir. Sigue estando por encima de su punto correcto, pero ya está disminuyendo. Entonces vemos que aquí el error también ya no disminuye tanto. Es como decir, ¿no? Estoy consiguiendo mi objetivo, estoy haciendo regresar este flujo a su valor original. Entonces ya no tiene necesidad de enviar una señal tan baja, sino me freno un poco. Y se ven los efectos. El error empieza otra vez a volverse cero. Aquí el control empieza poco a poco a modificar su señal de salida. Y uy, aquí me pasé, ¿no? Tanto reguló la potencia que ya también el flujo bajó demasiado. El error aumentó. Entonces voy a tener que ahora empezar a buscar cuál es el valor de esta señal de salida tal que me regrese la variable de control a su punto de consigna. Y es como que si el control empezase a mandar señales, primero para tratar de frenar ese cambio en la variable de control, pero a veces cuando se pasa, se va para el otro lado. El objetivo es que poco a poco logres que esta variable de control regrese a su valor original, que es más o menos 200 litros. En realidad nunca lo llega a su valor original, pero lo llega bastante cerca. Por ejemplo, aproximadamente el valor en estado estacionario. Cuando alcanzas el estado estacionario nuevamente, el error otra vez va a ser cero. ¿Y eso significa que la señal que sale del controlador va a ser la que tenía al inicio? No, no va a regresar. Regresa, o mejor dicho, se estabiliza en otro valor. Siempre y cuando la perturbación permanezca. Pero si la perturbación desaparece, ahí sí esto puede regresar a su valor original. Entonces, esa es básicamente la lógica que hay de un control por retroalimentación.